Bueno, buenas noches. Es un gusto, como siempre, saludarlos en esta sesión de Enlazando Realidades. Es un honor tenerlos por acá. Anahata, buenas noches. Qué gusto saludarte. Tienes el micrófono apagado. Qué pena. Buenas noches a todos. Buenas noches, Jairito. Me parece que el tema de hoy es muy candente, bien interesante. Bueno, sí, hoy es un tema en el que tenemos que estar centrados, o sea, es que es necesario conocerlo, entonces por eso lo vamos a contar. Esta semana me pasaron un video de un tema parecido de arcontes. Entonces vamos a repasar un poco. Los arcontes son entidades, digámoslo así, que se alimentan de las bajas vibraciones. Entonces, donde hay tristeza, donde hay angustia, donde hay miedo, donde hay discusión, donde hay temor, hay un arconte, ¿sí? Digamos que esa jerarquía de los arcontes dependen de los que nosotros llamamos demonios. Y bueno, hay una serie de castas que controlan el planeta. Nosotros estamos aquí haciendo un camino de conciencia entre todos, precisamente para poder salir de ese control planetario, ¿sí? Para poder salir de esta granja prisión, como le dicen al planeta. Entonces, cuando uno eleva su vibración, cuando comenzamos a trabajar en elevar nuestra vibración de manera individual y personal, que es lo importante, procurando no hacer parte de ningún grupo porque es un trabajo individual, entonces empezamos a subir nuestra energía de vibración. Cuando empezamos a subir nuestra energía de vibración, esos arcontes que están rondando siempre, porque siempre están ahí, empiezan a ver que no hay cómo a generar bajas vibraciones, no hay cómo alimentarse y empiezan a alejarse. Pero antes de alejarse, hacen pruebas para ver si es verdad que la persona está en esa vibración o es algo que está simulado. Entonces, por eso cuando uno está en un camino espiritual, los desafíos son más grandes. Cuando uno piensa que en un camino espiritual todo va a ser más sencillo, al contrario, en un camino espiritual, los desafíos son mucho más grandes. ¿Por qué? Porque básicamente cuando yo estoy despertando, pueden haber influencias arcontes encaminadas a ver si es verdad que yo tengo tan alta ese nivel de vibración. Entonces pueden venir ataques, por ejemplo, una depresión, una ansiedad profunda. El objetivo es bajar nuestra vibración para que yo diga, no, yo ya no sigo en ese camino, yo no sigo haciendo eso, mejor me retiro. Se los cuento porque a mí me pasó, tuve una experiencia de esas, entonces entré en depresión y ansiedad y quise como abandonar el camino, ¿no? Yo decía, no, es por lo que hago esas sanaciones en las sesiones donde invito a la gente, porque hago esas meditaciones, entonces yo como que voy a abandonar el camino porque me voy a sentir bien. Efectivamente, cuando abandoné el camino, pues los síntomas desaparecen, pero entonces después tomé conciencia y me di cuenta que es como un desafío a ese camino de conciencia y que hay que seguir. Por eso el camino es complicado. Entonces, para comenzar a la jata, siempre donde hay una baja vibración, siempre va a haber un arconte. Si en tu casa hay una discusión, ahí hay un arconte aprovechando esa energía. Si en tu casa hay una tristeza independiente de quién sea, la tuya, los demás, hay un arconte aprovechando esa energía. Si en tu casa hay una discusión, un mal genio, una envidia, hay un arconte que está aprovechando esa energía de baja vibración. Por eso Carlos Castañeda, Don Juan, en el libro de las enseñanzas de Don Juan, eh, él no lo llama granja prisión, sino lo llama los humaneros. O sea que somos como un ganado que cultivan, o sea, lo dicen humaneros, ¿sí? Específicamente para que despleguemos sentimientos de baja vibración y poder alimentar a esas entidades que tienen el control del planeta. Entonces, esas entidades, a través de sus jerarquías, tienen el control del planeta, de los medios de televisión, de los periódicos, de la publicidad, de los noticieros, de todo. Por eso es que ustedes ven que un noticiero siempre busca bajar las vibraciones. Si hay invierno, si todo el mundo se está ahogando. Y llegó el verano, qué bueno, no, qué bueno no es. Ahora llegó el verano, ahora viene una sequía terrible, porque siempre hay que estar en la baja vibración.
Sí, ese es el objetivo. Si tú no estás en baja vibración, no puedes alimentar esa entidad o esa energía que está al lado tuyo. Entonces, por eso es que cuando hablamos en la jata del perdón, es más importante perdonar que andar, digamos, con un sentimiento adentro de baja vibración. ¿Por qué? Porque estamos alimentando una energía de baja frecuencia, que es una energía propicia para que una entidad de estas llegue y se pose a nuestro lado. ¿Qué opinas de eso, Anahata? Sí, completamente de acuerdo. Creo que es un aspecto que todos debemos estar informados. Es un tema que cuando uno empieza escuchando, a mí me generó mucha inquietud, me, me bajó un poco mi energía. No es fácil aceptar lo que pasa, pero en nuestro camino hay que aceptar la información y hay que estar muy conscientes de lo que realmente pasa. Nosotros vivimos en un mundo en donde estamos completamente rodeados de energía. Somos energía y estamos completamente rodeados por seres energéticos que no los vemos porque nuestra matrix y nuestro cuerpo están diseñados para que nosotros no captemos, por ejemplo, los arcontes. No los podemos captar y no los vemos. Sin embargo, sabemos porque hay evidencia ya incluso científica de cómo ellos, por ejemplo, se juntan en espacios o en sitios especiales, como tú decías, para aprovechar, digamos, el sufrimiento humano. No solamente el sufrimiento, ¿no, Jairito? Porque ellos no solamente se alimentan de la tristeza, de la ira, sino también se alimentan de nuestros grandes estados de euforia. Cuando una persona está en éxtasis y grita, lo que pasa, por ejemplo, en un estadio, cuando todo el mundo grita gol, y es un mundial, pues, y en esos sitios que son redondos, eso está completamente infestado por estos seres. Nosotros, desafortunadamente, digamos, tenemos una constitución que facilita que seamos drenados energéticamente por la forma en la disposición que tenemos de nuestros centros energéticos y las conexiones de esos chakras con el espacio electromagnético, con el cosmos y con la madre tierra. Entonces, a veces, por más duro que parezca, creo que está muy bien que tú hayas escogido este tema, porque si queremos seguir caminando, nosotros tenemos eh, la oportunidad de que con esta información sepamos qué hacer, sepamos hacia dónde dirigirnos, cómo caminar en medio de nuestro día a día y qué hacer para mantener, digamos, nuestro poder, nuestra soberanía frente a este tipo de seres. O sea que yo les digo a todos los que están escuchándonos hoy que bienvenidos, que la idea de tratar este tema es que hagamos un poco de conciencia de algunas cosas que muchas veces no vemos, pero que no por no verlas no dejan de ser reales y dejan de pesar mucho en nuestro camino, digamos, de la espiritualidad. Por esto, cuando comprendemos esto, nosotros podemos tomar una serie de elecciones que son de cada momento, que son para cada persona, que nos pueden ayudar a proteger. Pero digamos, yo digo esto como a nivel de introducción. Nosotros también estamos aquí, digamos, dispuestos a apoyarlos cuando tengan alguna inquietud sobre el tema. Sabemos que esto va a generar mucha inquietud, pero es muy bueno abordar también estos temas y hacerlo sin miedo y hablarlo claramente. Hay muchos temas que son vetados. Este estuvo vetado incluso para nosotros mucho tiempo, ¿cierto, Jairito? Porque esto lo sabemos hace años. Pero realmente muchas veces pensamos,
no es bueno hablarlo porque la gente se asusta por una cosa y otra, pero estos tiempos donde ya que nos falta es hablar claramente, dejar caer todos los velos, hablar la información en forma más escueta y que cada persona sepa exactamente qué elección es la que tiene que tomar y qué es lo que tiene que hacer para estar tranquilo y seguir disfrutando su vida. Así es, Anahata. Entonces, digamos que la mejor herramienta para defenderse es estar en conciencia, ¿sí? Estar en conciencia y en neutralidad. Por eso nosotros les insistimos tanto, miren, estén en neutralidad, pero en neutralidad verdadera, no discutir, no verse afectado, porque cuando yo me dejo enlazar con una emoción de baja vibración, inmediatamente soy parasitado yo mismo y mi familia y el espacio donde vivo. Entonces, cuando hay un arconte, nunca hay tiempo para nada. Si hay que hacer un ejercicio de meditación, no hay tiempo porque hay mucho trabajo, porque estoy sacrificado, porque estoy sufriendo, porque me toca así, porque esa es la energía que alimenta. O al contrario, como estamos tan retraídos cuando vamos a un evento externo, hay mucha euforia, una euforia desbordada, tan desbordada que a veces, por ejemplo, después de un evento eso se acaba la ciudad o algo así. Esa euforia también es para aprovechar la energía arconte y hay culto, uno de los mayores arcontes se llama Molov, que es uno de los que está en este planeta, que aparece en varias películas de ciencia ficción y su símbolo es este, ¿sí? Este es el símbolo. Ujú. Y este es el símbolo que se hace en todos los conciertos, ¿cierto? Cuando la gente dice, ah, este es el símbolo de Moloch. Entonces, si uno ve ese símbolo, eso no quiere decir que uno no vaya a un concierto y que le dé miedo, pero cuando yo veo ese símbolo, digo, pues ahí está ya la conexión, ¿sí? Está la conexión con esa energía, que esa energía te hace sentir muy fuerte, porque es la euforia y esa energía como esa euforia no dirigida es aprovechada y además es incrementado, o sea, la persona sigue y sigue incrementando, entre más euforia tenga, más y más incrementa, más y más incrementa, y lo mismo los estados alterados de conciencia, con las drogas, con el trago, y yo no digo, por ejemplo, yo también me tomo mis tragos, pero lo controlo, de todas maneras, el objetivo es estar en un nivel de conciencia adecuado para no ser parasitado. ¿Cuál es el consejo? Pues el consejo, por ejemplo, donde los arcostes llegan es donde hay grupos, o sea, donde hay grupos y donde se forma como una realidad consensuada, y ya hemos hablado de eso, ¿sí? Y donde hay una realidad consensuada empieza a haber un fanatismo, porque esta es mi única realidad, esto es lo que es verdad, lo demás no es verdad, lo que yo pienso efectivamente es lo que es, lo que yo enseño es lo que es, ¿cierto? Entonces, por eso son tan peligrosos los grupos. Por eso, digamos que las últimas civilizaciones extraterrestres de luz que han llegado dicen, haz tu camino solo, haz tu camino individual para no aferrarse a ninguna realidad consensuada, ¿cierto? Entonces, eso es bien importante. La clave es que mantener la conciencia. Y como estamos en el mundo, eso no quiere decir que uno se encierre, ¿sí? Que no vaya a ir a ningún lado, que vea a uno una persona haciendo así, uno le diga, "Oye, pero ¿por qué haces así?". Uno puede estar en ese espacio si mantiene su nivel de conciencia. Yo puedo estar en un concierto si mantengo mi nivel de conciencia y puedo disfrutarlo, ¿sí? Pero lo que estamos buscando es que no seamos parasitados. Y en particular el tema que vamos a hablar hoy se llama la Matrix de almas, porque vamos a hablar de dos niveles en el ser humano donde puede entrar un arconte. ¿Qué es lo que aleja a unas entidades de estas? La conexión con el espíritu, ¿sí? Lo que nosotros llamamos en el doble cuántico con Anahata la conexión con el origen, ¿sí? La conexión con el origen aleja a un arconte, porque al conectarse con el espíritu, que es la esencia, esa chispa divina que se implanta en el niño a los 6 años, ¿cierto? Porque primero se implanta el alma, esa chispa del espíritu que empieza a disolverse en los primeros 7 años porque empieza a perderse la conexión, digamos, de esa sensibilidad del niño, porque le empezamos a enseñar cómo se tiene que comportar, cómo se tiene que adherir a un grupo, a una cultura, a un comportamiento,
cómo tiene que proteger sus cosas, cómo empieza a sentir envidia, cómo tiene que ser el que gana sobre los demás, el que sobresale, el mejor estudiante, el mejor de todos, ¿cierto? Es un comportamiento siempre de yo soy mejor o estoy más arriba, es un comportamiento de esta energía arconte. Y así perdemos la conexión con el espíritu. Y el objetivo del ser humano en este camino es volver a conseguir la conexión con el espíritu. Pero como está el alma inmediatamente hay una concepción, se implanta el alma, entonces el parasitaje o los humaneros o la granja se hace sobre el grupo de almas. Por eso lo llamamos la matrix del reciclaje de almas, porque el objetivo es que esas almas se desconecten de su espíritu, de su esencia, de su origen. Algún día hablaremos de una civilización extraterrestre que son los hiperbóreos, ¿sí? Del cual hay un libro que yo ya les conté que se llama El misterio de Belicena Vilca, ¿sí? Que es un libro muy difícil de leer, ¿sí? Es muy confrontante y muy difícil de leer, pero muestra la realidad como es. Entonces, digamos que al nivel de las almas tenemos un cerco al nivel del grupo de almas y la alma es la manera como interactuamos en esa energía con el planeta, como disfrutamos las cosas que es necesario tenerlas, como vivimos, como pertenecemos a una familia, a un grupo, como disfrutamos ver la naturaleza, ver el paisaje, ver todo eso, ¿cierto? Pero el espíritu va mucho más allá. Cuando hay conexión con el espíritu, todas esas sensaciones del alma quedan a un lado. O sea, no son son tan valiosas porque cuando yo estoy con el espíritu, yo soy el que soy, ¿sí? Entonces esa conexión con el alma no es tan importante, pero son ciclos que hay que pasar. Y cuando uno está en este camino espiritual hay que hacerlo. Cuando yo tengo una discusión con alguien y, por ejemplo, digo, ay, en la jata, no me molestes más, que me sacas bueno, aquí decimos en Colombia la piedra, la rabia, que me sacas la rabia, el mal genio, ¿cómo se te ocurre a ti? Y tiro la puerta y entro en mi cuarto y dijo, ay, angelitos, por favor, tráiganme la paz. ¿Quién está de primero ahí? No están los ángeles. El primero que está es el arconte diciendo, claro, claro que sí. Yo te muestro una manera de calmarte, de estar tranquila. Por eso es que insistimos en que esas conexiones o esas canalizaciones, si uno las hace, tiene que tener una energía muy alta, ¿sí? Estar en un estado de paz interior muy fuerte. Sino cuando yo hago un llamado, una invocación, ¿sí? Pido una ayuda, lo que voy a hacer es invocar lo primero que hay en ese nivel de esa primera capa del astral. Cuando yo tengo un trabajo espiritual muy profundo, vivo en neutralidad, no tengo a nadie a quien odiar, he pedido todo el perdón que tengo que pedir, estoy muy tranquilo, ¿sí? Vivo en el mundo, disfruto de la naturaleza. Seguramente la conexión que yo hago es una conexión a nivel del espíritu, con altas realidades dimensionales. Pero mientras haya un sentimiento de baja vibración, o sea que cuando vas a invocar un ángel o alguien así, mira el sentimiento que tienes dentro. Si es un sentimiento de baja vibración, trabaja para elevar la vibración. Cuando trabajes para elevar la vibración, hazlo comunicación. Entonces, partamos de que hay en esta cárcel planetaria sobre el grupo de almas y lo que se intenta es romper la conexión con ese espíritu, o sea, con volver al origen. ¿Sí? Y por eso se trabaja ahora en volver al origen. Pero entonces hay muchas herramientas dentro de este humanero, dentro de este grupo de almas, para mantenernos siempre a nivel del alma. Entonces son las cosas de acá, el disfrute de las cosas materiales, el disfrute que es muy bonito, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho disfrutar desde el alma, Najata. Me gusta salir, ver la naturaleza, montar bicicleta, pero entonces también tengo siempre presente la conexión con el espíritu. Sé que hay algo arriba mucho más profundo y eso es lo que nos diferencia de esas entidades. ¿Cuál es el objetivo de esas entidades? Que nosotros no reconozcamos el poder que tenemos dentro, ¿sí? Para eso es el trabajo, simplemente. El ser humano es muy poderoso y cuando yo evito que una persona reconozca su poder, siempre la voy a tener controlada. Pero cuando yo quito el poder, o sea, cuando yo no puedo controlar el poder de esa persona va a estar sobre mí y no puede ser fácilmente controlada. Como el mito del león que creía que era un burrito
y entonces siempre le decían que era un burrito y él no sabía que por dentro era un león. Como el Rey León, el Rey León explica, esa película lo explica muy bien, ¿no? El hijo de Simba, que es un león, lo crían entre animalitos del bosque y él se cría como si fuera uno de esos animalitos y le dan miedo las cosas, hasta que un día le dicen, saca tu poder interior. Yo diría, saca tu conexión con el espíritu. Inmediatamente él saca la conexión con el espíritu, sale de ese ciclo, de esa cárcel planetaria, porque ahorita mucha gente está saliendo de la cárcel planetaria y se conecta con un poder interior que muchas civilizaciones no pueden controlar, la mayoría. Lo particular de ser humano y como está hecho genéticamente es que tiene un Dios dentro de sí, ¿sí? Esa conexión con el espíritu es un poder muy fuerte. Antes de empezar a mirar lo que es la Matrix de almas, ¿qué opinas, Anahata, de esa afirmación, ¿no? Que para muchas gentes puede parecer como que me lleven a la Inquisición por decir un Dios dentro de sí, ¿cierto? Pero realmente hay un Dios, algo muy poderoso dentro de cada uno que están evitando que conozcamos y la manera es mantenernos en baja vibración. Adelante, Anahata. Ujú. Es un paradigma completo. Nosotros somos creados como unos seres vulnerables, sencillos, susceptibles, en una sociedad que siempre nos manipula, con un sistema que es bien alienante, donde el ser humano se olvida, digamos, de esa parte interna, porque todo pareciera que está diseñado para que tú estés distraído y nunca vayas adentro, siempre estés buscando afuera todo, absolutamente todo. Y afuera es todo lo que vemos, todo lo que nos hace correr, todo lo que nos hace muchas veces vivir, pues pensémoslo bien, todo eso y todo lo que vemos es una ilusión, ni siquiera existe realmente. Yo a veces me pongo a pensar, qué engaño tan grande. Tú crees que tienes un teléfono en la mano, pero cuando esto se mira internamente es un vacío, ¿sí? Tú crees que todo lo que estás viendo es tu realidad, pero realmente es lo que corresponde a unos códigos que se generan según la percepción y la información que tú tienes en tu cerebro. Todo lo que vemos no es como realmente lo percibimos y sin embargo vivimos en el mundo más precioso, como tú dices. A mí también me gusta mucho observar las montañas, la naturaleza, los ojos de las personas, los animales, el agua. Todo es absolutamente precioso. Y a nosotros el encanto, digamos, del planeta nos emboba, nos encanta y nos aleja muchas veces de la realidad. No es que tengamos que vivir eh, tampoco cuestionando cómo es que tiene que ser nuestra verdadera existencia acá, pero es meternos un sacudón de vez en cuando y darnos cuenta de qué es lo que es real para mí. Tú hablabas de que, claro, por supuesto, tenemos un programa para el alma, que es el del personaje, tienes un cuerpo, tienes que comer, tienes que dormir, tienes que pagar arriendo, tienes que generar tus ingresos y es como la vida de la gente, ¿no? Se convierte en hacer, 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 hacer y en estar siempre fuera de ti. Todo ese programa, digamos, del alma es un programa que alimenta cada vez más la ilusión. Pero ¿cómo no alimentarlo si es en la realidad, en la tercera dimensión en la que estoy? Por eso hablo de que todo es como un paradigma, tiene dos facetas, depende de cómo tú lo quieras mirar, pero realmente cuando piensas en lo que es el alma y es el personaje y es todo lo que estás viendo, tienes que darte cuenta que son cosas que son completamente mm, que se dañen, que se acaban, que se terminen y que si hay algo que realmente es lo que perdura, es el espíritu, es la parte más interna que tú tienes y es la que
a la que casi nunca llegamos, porque siempre estamos en hacer y hacer las cosas para el alma y para mantenernos en esta dimensión. Entonces yo primero digo, cuando me pongo a analizar estas cosas, pues veo que hay una parte que me hace susceptible a esto del engaño, pero cuando voy más profundo y empezamos a tocar los temas como el que vamos a ver ahora más y más profundo, pues a veces sinceramente siento cierto dolor, ¿por qué no decirlo? Porque a veces me pongo a pensar que, ¿por qué los seres humanos eh, estamos tan encapsulados, tan metidos en esa prisión? Como que mi mente no encuentra claro, cuando miramos las cosas de conciencia, la mente nunca tiene una definición para eso, pero digamos que es una situación que desde que yo he sabido lo de los arcontes y ahora más con el tema que vamos a tocar, pues siempre siento que a ver, ¿qué fue lo que pasó con nosotros? Si nosotros, para entender esto, también hay que empezar a hablar desde la creación, ¿no, Jairito? Desde cuando nos crearon y cómo fue que se formó este mundo, porque pues vivimos en un mundo de dualidad, vivimos en un mundo lleno de limitaciones, donde siempre está lo que tú decías antes, Jairito, la competencia, el, el, el afán por lograr ciertas metas y ciertas cosas, y eso hace que cada individuo vaya creando una realidad y vaya moviéndose hacia muchos puntos, pero en general, digamos, todos o la mayoría de las personas nos movemos en algo que se llama inconsciencia. O sea, que creemos que estamos plenamente conscientes, cumpliendo con esta tercera dimensión y las metas que tienes en la vida, pero inconscientes porque muchas veces somos ignorantes en cuanto a todo lo que se refiere a lo más importante de la vida, que es esa parte bien espiritual y bien profunda, ¿sí? Entonces, ahí digamos que es como mi punto es como esa, como que tiene también esa dualidad de un interés enorme por desarrollar esa parte que sí es permanente, que atraviesa, que trasciende todo lo que es este mundo de la materia, que es algo que no tenemos nunca que hacer nada, porque realmente, como tú decías, el espíritu no necesita ningún tipo de evolución, no necesita cursos, no necesita mente. La mente es para el alma. La mente que nos llena de estrés, de miedo y de todo lo que se alimentan los arcontes es para el alma. Y sin embargo, no podemos salirnos de ahí porque todos tenemos alma y todos tenemos un espíritu. Entonces, para mí el primer punto acá importante es darnos cuenta de que dentro de nosotros existe esas dos características que son bien diferentes, pero que nos definen como seres humanos, que descendemos de unos dioses. Nosotros realmente tenemos un poder infinito cuando conocemos cómo es nuestra creación y por qué nosotros somos seres tan interesantes para el resto de las razas extraterrestres, ¿no, Jairito? Nosotros somos unos seres bien importantes que siempre estamos siendo súper observados porque estamos en un experimento en donde dijimos voluntariamente, yo quiero ir a una cuestión bien difícil que era saber que íbamos a estar en un sitio encantador, bellísimo, donde nos íbamos a confundir y se nos iba a borrar toda la memoria y se nos iba a olvidar que nosotros tenemos esa fuerza gigante espiritual con nosotros y eso está completamente borrado. Y el trabajo de nosotros ahora es recuperar esa información y vivir tanto con el alma, pero sin descuidar el espíritu. Es lo que yo creo, hablando, digamos, no ya de lo que tú vas a entrar en el tema que es de hoy, sino en general, ¿no? Que me parece importante que uno, por más de que
de que le cueste trabajo entender cómo es que somos drenados, cómo es que hay tantos seres que nos drenan energéticamente y se aprovechan de todas las circunstancias, a la vez que uno entiende porque este mundo es de dualidad. Pienso que si ellos no existieran, a lo mejor nosotros no tendríamos este mundo de dualidad, porque la dualidad es la que te presiona y la que te hace sentir esos extremos de las emociones. Ahora, por otra parte, nosotros somos seres humanos y los seres humanos tenemos emociones, ¿sí? Tenemos pensamientos, tenemos sentimientos y tenemos emociones, pero también tenemos espíritu. Entonces, en cuanto digamos a que, porque a veces las personas reducen esto como que, bueno, aprendo a mover mis emociones, que claro que hay que aprenderlas a gestionar y es muy importante para no darles la comida tan gratis a aquellos personajes. Cuando tú trabajas tu neutralidad, como dice Jairito, cuando estás trabajando tu conciencia en cada instante, porque esto es en cada momento, que tú estás eligiendo estar neutro, estar sin juicios, estar soltando, estás siempre estar retirando todo lo que te aleje a ti de un estado de tranquilidad y de paz que te mantenga en un estado armónico. Cuando estás en armonía, ellos no vienen ni siquiera a tu alrededor. Y cuando tú estás en armonía y gritas tu soberanía, con tu espacio, con tu energía, tampoco se arriman a ti, ¿sí? Que es una parte, digamos, también interesante, pero no reducirla solamente a esa parte emocional. Es algo bien complejo, a lo cual pues nosotros siempre los invitamos a que lean, a que se enteren bien. Nosotros el tema lo estamos tratando con las investigaciones que hemos realizado, ¿no, Jairito? Porque digamos que ya hay muchos investigadores serios a nivel de todo el planeta y hay muchas publicaciones, videos, ya digamos el tema está más cerca del internet, que cualquier persona también puede empezar a encontrar información y darse un poco más de idea de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Así es, Anahata. Entonces, ¿cuál es una herramienta sencilla para tener nuestra frecuencia alta? La meditación. Pero por eso ese espacio, así sea de 10 minutos, 5 minutos, es tan importante, ¿no? Pero a veces nosotros decimos, no, no tengo tiempo, es que me toca irme, es que tengo una reunión, es que ya tengo que salir, ¿sí? Entonces es muy importante, así sean esos 5 minutos. Si no quieres meditar, la herramienta más importante es el silencio. Respira profundo, cierra los ojos y permanece en silencio, ¿sí? En silencio, no hay que hacer nada. Pero en silencio es no conectar ni el televisor, ni el celular, ni nada. Estar en silencio. El silencio es la energía que más sube la frecuencia y más eleva la vibración. Y al principio es muy incómodo porque no estamos acostumbrados a escuchar el silencio, ¿sí? Es muy difícil escuchar el silencio. Pero cuando aprendemos después de unos 15, 20 minutos, tal vez una hora, a escuchar el silencio, empezamos a disfrutarlo y nuestra frecuencia empieza a subir y los sentidos se comienzan a agudizar, ¿sí? Al respecto de eso, bueno, ahí sí vale la pena la propaganda. Vamos a hacer un retiro presencial con Anahata el 21 de mayo aquí en Tenjo, Cundinamarca. Ya está publicado en Instagram para los que quieran ingresar e inscribirse. Y vamos a ver allá cómo un ejercicio de silencio nos conecta con el tema interior y es muy poderoso. Bueno, pero entonces vayamos ya, estamos en este planeta y en algún momento vamos a desencarnar. Podemos desencarnar en conciencia, digamos, en conexión con el espíritu, o podemos desencarnar siempre en relación con el plan del alma, ¿sí? Con lo que nos gusta este planeta.
La persona que desencarna lo hace en el nivel de conciencia donde se encuentra, ¿sí? Eso es importante saberlo. Es un nivel dimensional, pero yo tomo el nivel de conciencia que tengo en este momento. Por eso cuando hay un proceso de desencarnación, si la persona logra estar unos días e ir poco a poco haciendo el paso, digamos, se va desencarnando poco a poco, tiene la familia al lado, la familia está dándole apoyo sobre todo, ¿sí? La tristeza está ahí, lógicamente, y uno va a llorar, pero hay que expresar ese apoyo desde el fondo del corazón. Y cuando se expresa ese apoyo lentamente, lentamente, el desencarne es muy tranquilo, ¿sí? De eso habla el libro tibetano de los muertos. Entonces, ese desencarne eh, tiene una paz y una energía alta. Entonces, la persona se comunica con esa energía alta. Y si hay un trabajo espiritual profundo, si hay una conexión con el espíritu, hay un compromiso con la conciencia, seguramente va a tener un camino especial. Generalmente cuando se desencarna uno, digamos, desde el alma, desde la visión del alma, desde la visión de este planeta, desde la visión de qué tristeza dejar una familia, dejar todo lo que tengo, mi casa, mi carro, mis cosas, disfruto mucho la vida. Generalmente lo que sucede es que el primer proceso que se destapa es un proceso de reciclaje del alma, de la matrix, el reciclaje de la matriz del alma. Entonces la persona que se desencarna entra como a un túnel de luz, ¿sí? El túnel de luz tiene como objetivo volver a entrar en la frecuencia que tiene el planeta, o sea, volver aquí a esta realidad, volver a hacer el curso. Y digamos que de eso no podemos salir hasta cuando tengamos el curso completo. Por eso es tan importante trabajar en la neutralidad. Entonces, quienes manejan ese tubo de luz, esa luz que sigue ahí, son energías arcontes, aunque suene duro. Entonces, yo tomo por ese tubo y lo primero que hacen esas energías es materializarse como realidades consensuadas. Entonces, por ejemplo, si yo hice un grupo, el grupo de meditadores de la técnica XYZ, que siempre fue lo que rigió mi vida desde la visión del alma, voy a llegar a una realidad donde todos son meditadores. Y voy a decir, uy, qué bonito, me lo merezco porque yo medité todo el tiempo, ¿cierto? Si a mí me gusta mucho, en mi caso, montar en bicicleta, voy a llegar a una realidad donde todo el mundo en esa ciudad monta bicicleta, porque es la realidad consensuada donde me he movido. Después de entrar en esa realidad, viene un proceso que se llama el borrado de memoria, ¿sí? Que es una condición fundamental para poder volver a entrar al planeta, ¿cierto? Porque si no hay borrado de memoria, uno recordaría lo que pasó y la evolución o la frecuencia subiría mucho más rápido, no tendría que volver a hacer el curso. Entonces, cuando va ese borrado de memoria, viene el tema, vuelve a entrar unas condiciones especiales y vuelve a regresar al planeta y vuelve seguramente a estar bajo los efectos del control, de las bajas vibraciones, hasta que un día llega un proceso de conciencia, un proceso que lo hace mirar la vida de otra manera, que lo hace sentir las cosas de una manera diferente, que lo hace saber que lo que hay que preocuparse es por el trabajo interior de uno mismo, que lo que pase afuera, el ganar no tiene sentido y que si no buscas ganar, definitivamente al no buscar ganar siempre vas a ganar. Si tú no buscas ser el primero, sin buscar ser el primero, siempre vas a ser el primero. Y cuando te das cuenta de esa verdad, lentamente empiezas a subir tu conciencia. Y cuando empiezas a subir tu conciencia, vuelve tu silencio interno, te vuelves un poco más centrado, mucho más tranquilo, la gente lo percibe y tu frecuencia empieza a subir. Cuando se da el proceso de desencarne, lógicamente, como hay una conexión de conciencia con el espíritu, no vas a pasar por ese tubo de luz del reciclaje, ¿sí? Vas a seguir derecho a una conexión con el espíritu y a unos niveles dimensionales más altos donde vas a permanecer, ya ejerciendo otras labores, ayudando a más personas,
pero ya no es necesario regresar a este planeta o a un planeta de tercera dimensión. Ya hay una conexión con el espíritu que te permitió salir de, digamos, de este planeta prisión. Ese es el objetivo por lo que enfatizamos en la conexión con el espíritu. Entonces, ese proceso de desencarne, que es como volver a ese origen, yo lo llamo así, es un proceso como maravilloso y tranquilo, volver a conectarse con ese espíritu donde uno viene, ¿sí? O por qué no también volver y entrar en la parte del reciclaje de almas y entrar nuevamente al planeta que es del control arconte, volver a hacer el curso, y cuando hay conciencia empiezan a haber destellos de lo que pasó antes, ¿no? Empiezan a haber destellos de que yo hice un trabajo de conciencia, de que esto no es lo importante, esto es lo importante. Empiezan a haber destellos de ese tipo y empieza a volver a existir una conexión y un acercamiento con el espíritu, ¿cierto? Ujú, Finalmente lo que ujú. buscamos es acercar con el espíritu y salir de esa matrix de reciclaje. Ajá. Recientemente hay una civilización extraterrestre que brinda unas condiciones para que estos entes de control, digamos, pierdan su impacto sobre los que estamos aquí en este planeta. Por eso estamos en el fin de los tiempos, y las condiciones para poder por cuenta propia llegar a tener esa conexión con el espíritu sean más sencillas cuando hay un trabajo personal. Y en eso se insiste mucho, ¿no? El trabajo tiene que ser personal, ¿sí? O sea, tú puedes asistir aquí a esta charla, pero si de lo que hablamos acá no lo pones en cuenta, no lo pones a prueba, no lo incorporas en tu vida, no lo empiezas a practicar, pues simplemente se va a quedar a nivel del alma, que es información que también nos gusta. Pero si lo empiezas a practicar así sea de a poquito, empieza a haber una conexión maravillosa con el espíritu. Y digamos que en los planetas de tercera dimensión, ese reciclaje de almas siempre existe, porque hasta que no haya una conciencia para poder salir de ese planeta prisión, no hay una manera de conectarse con el espíritu y pasar derecho y no por este túnel, ¿sí? Porque muchas veces de por sí es necesaria la entrada al túnel, no hay conciencia ni siquiera todavía para llegar a sentir la conexión con el espíritu, y es necesario volver y volver al reciclaje de almas. Cuántas veces sean necesarias, no importa, ¿sí? Cuántas eternidades sean. Si este planeta se acabe, pues habrá otro de tercera dimensión donde se hace reciclaje de almas. Pero finalmente lo que estamos buscando es que con ese pequeño atisbo de conciencia lleguemos a esa conexión con el espíritu. Anahata, adelante. ¿Qué opinas, por favor? Sí, ahí cuando hablas de desencarnar, a veces nosotros pensamos que ese momento no nos va a llegar, ¿sí? Pensamos en eso como una probabilidad lejana. Y si algo tenemos todos seguros es que vamos a desencarnar. Si hay algo seguro en esta vida es que todos nos vamos a ir y vamos a dejar este vestido que es nuestro cuerpo y nos vamos a ir de aquí. Y entonces cuando hablamos de lo que tú dices que es tan importante, que siempre de acuerdo a cómo esté tu nivel de conciencia, tú vas a migrar y vas a poder desapegarte de acuerdo a ese nivel de conciencia que tengas. Entonces, hay muchas personas que no aceptan la muerte y no aceptan tampoco la enfermedad de sus familiares y, y cuando no tenemos un proceso de aceptación, entonces le negamos muchas veces las posibilidades a esta persona que está haciendo un ejercicio fuerte de, de tener que despedirse, desapegarse de su cuerpo, nomás el desapego del cuerpo. Piensen cuántos años hemos vivido en ese templo. Eso no debe ser fácil para nadie. Y aceptar que tenemos ese momento de transición donde vamos a dejar el cuerpo, pues hay que estarlo trabajando. Y si la persona no siente como una aprobación, un empuje, digamos, de toda
su núcleo familiar, donde realmente se acepte que muchas personas dicen, ya me toca irme, me voy a ir, y inmediatamente los hijos le dicen, no, tú todavía tienes mucha vida, no hables de eso, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros permitamos y nos demos cuenta que tanto la vida como la muerte son caras de la misma moneda, y aceptemos que siempre estamos muriendo y siempre estamos naciendo, porque eso es lo que pasa todas las noches. Cuando nosotros dormimos, nuestro espíritu sale, no está ahí acostado, está saliendo, ¿sí? Nuestra alma también sale a tomar experiencia en otras dimensiones. Entonces, lo importante de estar desapegándose todas las noches y estar en paz, de estar tranquilo y decir, sí, un día me voy a ir y me voy a aferrar de lo único que tengo. ¿De qué te puedes aferrar cuando vas a desencarnar? De lo único que te puedes aferrar es de lo único que es permanente, que es de tu espíritu, y tienes que ensayarlo. Tienes que aferrarte todas las noches de ahí, de irte para el origen todas las noches, de pedirla, tener exactamente tu conciencia clara de lo importante que es el desapego. Sabemos por estudios y por gente que ha trabajado mucho en la observación de cuando las personas están en esa primera fase de desencarnar. Sabemos que a la gente le cuesta mucho trabajo hacerlo cuando está muy apegado a las cosas materiales, al dinero, a la casa. A veces la gente está apegada, muy apegada a su familia, a todos. Y se trata de que nosotros siempre tengamos una visión un poco más objetiva, de que cuando nos toque irme tenemos que soltar todo, y si la familia de uno lo apoya, pues uno seguramente va a poder desapegarse mucho más fácilmente. Pero si la familia no tiene esa visión, cuando tú te estás desapegando, no pierdes el oído tan rápidamente, porque eso ya lo sabemos, que lo último que se pierde es el oído, y de pronto la persona empieza a escuchar todo lo que la familia está sufriendo. Pues, ¿cómo se va a ir? Ese ser le cuesta más trabajo desprenderse, irse. Y cuando llega, por ejemplo, al estado de que se desapegó porque tuvo un accidente de un momento a otro, las personas pasan con el estado de conciencia que iban a ese estado, ¿no? En un estado de inconsciencia donde hay una confusión terrible. Y en ese momento, digamos que los familiares y todas las personas que conocen a ese ser le pueden ayudar energéticamente y con el pensamiento, porque el pensamiento no se diluye de un momento a otro, ¿sí? Entonces ahí hay que hacer un trabajo importante para ayudarle a esa persona que ya se fue, a que realmente se vaya por su camino y que se sienta, que haga conciencia de lo que está pasando allá. Imagínense ustedes que salimos a algo que es completamente desconocido para todos, realmente este camino, y donde vamos a encontrarnos con todos nuestros miedos, porque según lo que yo he investigado, en el camino que cojamos, siempre nos va a mostrar nuestros miedos y tenemos que atravesarlos. Como cuando sales por la noche y pasas la cuarta dimensión, algunas veces tienes una pesadilla, pero luego puedes pasar, ir a otras dimensiones y tener unos sueños buenos, reparadores. Y exactamente igual pasa cuando estamos desencarnando. Pero entonces estamos desencarnando y fuera de eso, llegamos y de acuerdo al sistema de creencias que tengamos, pues nos metemos en ese túnel, porque si mi sistema de creencias me dice qué es lo que hay que hacer, y siempre toda la sociedad nos ha transmitido de una u otra religión que ve con la luz, y siempre nos han pintado esa luz del túnel como la panacea, como que siempre están allí los ángeles y los seres que te quieren,
y entonces tú vas y te metes en esa luz y aunque estés confundido o no confundido. Yo he leído mucho acerca de esto y solamente conozco una persona que a pesar de estar en un estado de inconsciencia, en una unidad de cuidados intensivos, estaba como en ese espacio oscuro de tomar la decisión y veía el túnel y esta persona decidió no ingresar al túnel. Y él veía unas formas que venían de color rojo y otras de color azul, como dos fuerzas opuestas que querían arrastrarlos para un lado y otro, y él no se dejó llevar. O sea, yo cuando escucho este relato digo, claro, se apegó a su ser y confió en su decisión y se quedó ahí. Él hoy está vivo, no trascendió, pero es el único caso de todos los casos, porque yo en una época estuve trabajando como voluntaria con personas que estaban ya listas a desencarnar, trabajaba con ellos y con la familia para aceptar ese proceso de la muerte. Y este caso, por ejemplo, es importante porque a mí me reafirma que si la persona tiene confianza en sí misma y se puede desarrollar así, él no quiso meterse por el túnel, hubiera podido decir, bueno, ya me toca, me voy por otro lado, ¿sí? Y entonces es como comprobar que realmente nosotros sí podemos desarrollar esa fuerza. Yo, yo no sé qué pasará el día que me vaya, pero yo lo que sí creo que voy a hacer es lo que en ese momento me diga mi conciencia. Y la conciencia, que es mi espíritu, no se va a perder nunca. Entonces, de pronto, uno dice, voy a coger por aquí o por allá, pero sea lo que sea que tú decidas, que estés segura o seguro de que estás unido a esa fracción tuya, que es eterna y que no es tan moldeable, que no es tan susceptible y que cuando la sientes y te unes a ella, te sientes fuerte y te sientes que tienes el poder de elegir para dónde vas. Según lo que yo he leído, pues uno debe elegir no irse por el túnel si uno ya está preparado para no volver a esta reencarnación, ¿no? No sé, pero muchas de las personas, yo por lo menos ya no quisiera volver acá otra vez a un planeta de estos, ya no quisiera como llegar a un sitio donde no existiera esa dualidad tan intensa, donde pudiera uno disfrutar a veces un poco incluso más la vida, ¿sí? Sé que uno habla mucho de disfrutar acá y todo, y de que de acuerdo a la evolución del alma siempre aprendemos cosas como que todo es perfecto, todo es aprendizaje, pero a veces cuando lee uno lo del espíritu y cuando se da cuenta de que también hay muchas cosas con estos que no son tan reales, ¿no? Que cuando ves el mundo y ves todo lo que pasa, uno dice, bueno, ¿y dónde están? ¿Dónde están esos seres tan poderosos que están guiando todo esto, que son nuestros líderes? ¿Por qué se permite también tantas cosas que a veces vemos que no deberían ser, ¿no? Y entonces se cuestiona uno mucho, llega uno a otros espacios de inquietud acerca de lo que pasa en el más allá. No sé si me fui muy lejito del tema, Jairito, pero No, muy creo bien, que excelente, para, así es. Así es, Anahata. Miren, lo importante acá es solo estar en conciencia. Esa es la clave. Y trabajar en conciencia, no es otra. Y hacer un trabajo personal, individual y una búsqueda, ¿cierto? Y tenemos el poder para manejar esta realidad. No hay ningún inconveniente. Tienes el poder sí, para, por medio de la neutralidad, saltar todos los obstáculos de la dualidad. No tienes trabajo, lo vas a tener. ¿Sí? Si estás en neutralidad, sí, va a llegar porque lo vas a generar, ¿sí? No hay que preocuparse por eso. Y es difícil porque yo viví eso, pero solo hasta que llegó la neutralidad fue posible el cambio. Que tienes una deuda,
que te van a reportar en data crédito, bueno, o en una central de riesgo que no puedes, no importa, ¿sí? Hay una deuda que no te puedes gastar, algún día la pagarás, ¿sí? Porque en ese momento te sirvió el dinero y vas a responder por eso. Pero si en este momento no puedes, ¿qué puedes hacer? No puedes seguir sufriendo, no puedes seguir manejando esa baja vibración, sino, lógicamente, comentarle a la gente que se van a poner bravos, pero mantener tu paz. Y manteniendo tu paz y tu neutralidad, va a llegar el camino de salida. Estás en una relación que es complicada, que es difícil, mantén la neutralidad. Cuando mantienes la Sí, neutralidad, hay una forma de salir adelante, ¿cierto? sí, Entonces, cuando hay conciencia, cuando hay un camino de conciencia, hay una manera de acceder a esos altos niveles de conexión con el espíritu. Y lo que ujú, estamos haciendo aquí entre todos es un camino de conciencia. ¿Cuál es el mayor bloqueo en esta realidad? El miedo, ¿sí? ujú, Dice Ralph Waldo Emerson, decía, haz lo que temes. Qué frase tan potente, haz lo que temes, ¿sí? Porque es la única manera de sobrepasar el miedo, hacer lo que yo temo, lo que creo que me va a dar miedo. Entonces el miedo es el mayor inhibidor de esa frecuencia que sube, ¿cierto? Y nosotros podemos decir ahorita, sí, es así, pero cuando nos confronta una situación, nos invade el miedo. Y solamente cuando logramos pasar por encima del miedo, es que empieza a salir a la luz una solución. Cuando las cosas son tan difíciles ujú. en esa noche oscura del alma que ya como que aceptamos que hay que salir de esa noche, llega una energía de alta frecuencia que nos permite saltar esa parte del miedo y seguir adelante. Miren, yo tengo, ahorita hay una persona, hace como 20 días acá en La Calera, un muchacho como de 23 años se lo llevó una moto y lo dejó muy mal herido sobre la carretera y lo murió al otro día, ¿sí? Y pues una tristeza muy grande de una persona tan joven, tan llena de vida, ¿cierto? Y seguramente la prueba para su familia es gigantesca, ¿sí? Y hay que tener mucho coraje, mucha paz y tranquilidad interior, mucha conexión con esas energías de alta frecuencia para salir adelante. Pero después de que esas personas pasen esa noche oscura del alma o esa tristeza que sea aceptada de alguna manera, ¿ustedes creen que a esas personas les va a importar que tengan una deuda, que no haya trabajo? No, porque están viviendo una prueba más grande, ¿cierto? Entonces, eso es para poner contrastes. Cuando estás quejándote por algo que no tienes, por algo que te falta, discutiendo con alguien, piensa que hay cosas que son más grandes, cosas que requieren un sacrificio mucho mayor y que nosotros nos preocupamos a veces por cosas bobas, por cosas que no tienen importancia. Entonces una persona o tú que has pasado un problema muy difícil y ves a alguien preocupándose, por ejemplo, porque en la universidad su hijo perdió un semestre, ¿sí? Tú miras desde la conciencia y dices, absurdo, ¿cómo va a desbaratarse una tranquilidad porque un hijo haya perdido un semestre o un año de estudio? Pero es que es el modelo mental, es la realidad consensuada, ¿no? Que eso no se puede hacer. Pero cuando yo digo absurdo que por eso se pierde la tranquilidad, si hay cosas más importantes que trabajar. Entonces, a medida que vas trabajando en neutralidad, vas adquiriendo esos niveles donde te das cuenta que lo importante es la paz. Entonces, antes de ir a la Ujú. recomendación y darle la palabra a la meditación, darle la palabra a Najata para que exprese su sentir y vayamos al ejercicio de meditación, es trata y busca la neutralidad, busca el silencio. Si hay una discusión, sé tú el cambio que quieres ver en ese espacio donde hay una discusión. Si hay envidia en un sitio, sé tú el cambio que quieres ver en ese sitio. Si hay chismes en un sitio, sé tú el cambio que quieres ver en ese sitio.
pero sé el cambio del corazón, sé tú el cambio silencioso, sin presumirlo ante los demás. Oye, yo ya cambié, si se dan cuenta que no volví a ser chismoso, se dan cuenta, no, sé tú el cambio que quieres ver allá afuera, ¿sí? Por- Porque cuando tú te comprometes a hacer el cambio que tú quieres ver afuera, hay un trabajo interior. Y cuando hay un trabajo interior, hay una herramienta poderosísima que hace que lo que está hacia afuera se ponga en orden sin hacer nada. Y no me crean nada, pruébenlo, ¿sí? Cuando ustedes se propongan, voy a hacer el cambio que quiero ver en mi familia, voy a hacer el cambio que quiero ver en mi esposa, voy a hacer el cambio que quiero ver en mi ambiente laboral, voy a hacer el cambio que quiero ver en este grupo, voy a hacer el cambio que quiero ver en mi país. Y cuando estoy convencido de eso, silenciosamente, sin presumirlo con nadie, empieza un trabajo interno sin saberlo. Y cuando empieza ese trabajo interno, algo mágico pasa. Te das cuenta que nada, como dice ese dicho, nada ha cambiado, solo yo he cambiado. Entonces, cuando tú empiezas a cambiar, automáticamente todo afuera empieza a armonizarse de una manera sorprendente. Todo empieza a fluir, empieza a moverse. Todos los caminos empiezan a llevarte a donde te corresponde sin lucha, solo fluyendo. Con paz y tranquilidad llegas a lo que te corresponde. No hay que matarse, no hay que sacrificarse, no hay que luchar. Hay que tener paz interior, hay que tener un trabajo interior y hacer lo que te toca porque estamos en esta realidad. Tanto Najata como yo tenemos que pagar los servicios, entonces hay que tener un trabajo, hacerlo con responsabilidad, ¿sí? Hay que alimentar una familia, hay que darles una educación, pero dentro hay un trabajo muy profundo que es individual, en el que no obligamos a nadie, pero ese trabajo profundo produce a nuestro alrededor una energía diferente y una conexión diferente. Entonces te invito, antes de darle la palabra a Najata, a que reflexiones sobre la necesidad de hacer ese trabajo profundo, sobre la necesidad de que ese trabajo individual y personal te lleve a la conexión con el espíritu, ¿sí? Sobre la comprensión que con lo que te contamos hoy vas a tener dentro de ti. Inicia ya mismo ese trabajo personal. No esperes que nadie más dé el paso, que es que él fue el que me ofendió. No, da el paso tú, da el paso tú. Porque si ya viste el panorama que te contamos hoy, ¿qué sentido tiene seguir albergando sentimientos de baja vibración, de angustia, de temor? Así, entre comillas, yo tenga la razón, que es un concepto arconte, tener la razón. Tener la razón es un concepto arconte. Así yo tenga la razón, entre comillas, concepto arconte, ¿qué gano con eso? En cambio, sí gano mucho con mi paz interior, con el silencio que llevo, con el trabajo personal en mí, con hacer las cosas y hacerlas con esa sensación que llamamos en el ejercicio del doble cuántico la benevolencia. Eso es la benevolencia. Tratar a los demás como te gustaría que trataran a ti. Entonces, cuando yo hago el ejercicio en las noches del doble cuántico y dicen, siente benevolencia, es decir, voy a sentir de los demás como me gustaría a mí que ellos sintieran de mí. Voy a sentir paz por esa discusión que tuve con Anahata. Voy a sentir tranquilidad por esa rabia que tuve hoy. Voy a sentir paz por esa sensación de competir y de ganarle a todos y arrastrarlos por el piso que tuve hoy. Voy a sentir paz interior. Y cuando eso llega al campo, el corazón se amplía, hay benevolencia, inmediatamente hay una conexión de frecuencia alta con el espíritu y hay un trabajo de conciencia que es así de sencillo, no hay que hacer nada más, ni irse a cursos, ni nada, hacer lo que te conecte con esa sensación de estar mirando hacia adentro, ¿sí? Entonces, antes de darle la palabra a Najata, hay una pregunta, entonces, Ana María, adelante, creo que levantaste la mano. Tienes el micrófono cerrado. Yaneli, adelante, tienes una pregunta, veo que levantaste la mano. Sí, sí. Por ejemplo,
en las discotecas, en los bares, en esos sitios también están esas energías, ¿cierto? Sí, claro, pero entonces disfruta con tranquilidad. No tienes que preocuparte porque los demás, oye, no hagas eso, no hagas ese signo, nada. Tú estás No, allá no. Ajá. tranquila, disfrutando tú, comportándote tranquila, disfrutando con la gente que estás y no tienes por qué estar fijándote en lo que hacen los demás. Oye, ese signo sí sabes lo que significa. Oye, esa música, nada. Tú estás en lo tuyo, disfrutando en conexión. Eso es lo que hay que Pero igual hacer. uno se vuelve más vulnerable, ¿no? No, desde que tú estés en ¿No? conciencia no hay vulnerabilidad, hay protección, ¿sí? Cuando uno es Ok. vulnerable es cuando lo afecta algo de afuera, cuando no hay neutralidad. Yo me vuelvo vulnerable cuando no soy neutral, ¿cierto? Entonces, si yo quiero ir a un sitio donde hay muchas Ajá. peleas, yo digo, puedo ser vulnerable si yo sé que a mí se me salta el genio con mucha facilidad y salgo de mi neutralidad. Entonces ahí sí me Mm, vuelvo vulnerable. Pero mientras yo tenga la conciencia de que hay neutralidad, no soy vulnerable. Estoy protegido. ¿Ok? gracias, Jairo. Con mucho gusto. Marta, adelante, por favor. Buenas noches. Mi Buenas noches. aporte solo para agradecer que en estas conversaciones se ilustran muchas cosas de nuestra vida diaria. Y lo que dijo Anahata de la muerte y de enfrentarse a la muerte y de hablar de ella, me llegó hoy justo al corazón. Jairo, muchas Excelente. gracias. ¿Verdad? Con Estos mucho, muy, con muy mucho lindos gusto, por su generosidad. Marta. Un abrazo muy grande y bueno, aquí nos preguntan que no hay micrófono, pero ¿cómo actuar desde la neutralidad? ¿Qué es de la neutralidad? Es aprender la importancia de las cosas, es aprender a estar tranquilo con uno mismo, es aprender que lo que está afuera no te puede afectar, es aprender que si alguien grita, lo hace de una sensación de baja vibración y no tienes por qué responderle airadamente, no tienes por qué decir que tienen la razón. Eso es la neutralidad. Te invito a ver un video que tengo en Instagram, Ana, que se llama Arcontes, para que entiendas un poco más lo que es la neutralidad, que se llama la disciplina también. ¿Ok? Entonces, Anahata, tus comentarios y pasemos a la meditación para cerrar con una Ok, energía muy alta de vibración esta disertación. Adelante. claro que sí. Bueno, yo lo que quería tal vez complementar un poquito es que no nos desanimáramos a pesar de que sepamos y tengamos toda esta información de lo que siempre nos ha pasado y nos seguirá pasando, sino que nos animemos más bien a crear esa armonía interior, como Jairo lo llama neutralidad, sin siendo completamente reales, claro está, porque mientras nosotros no nos trabajemos en conciencia, pues muchas veces vamos a generar emociones que nos bajan la frecuencia. Y no hay nada malo con sentir las emociones, ni con reconocerlas. Primero las reconocemos y decimos, sí, esto me hirió, me dolió, y hay que reconocerlo, ¿no? Porque pues hay una faceta de la espiritualidad que es como tratar de ponernos una máscara y decir que todo está perfecto. Si por dentro tenemos una revolución con alguna emoción, pues hay que gestionar la emoción, sacar la emoción, que la emoción es una energía que está en el cuerpo circulando, que nos puede hacer daño, nos puede subir la tensión, nos puede generar un infarto, nos puede incluso matar. Entonces es importante liberar la emoción cuando tengamos la emoción. Luego, a medida que se va trabajando esto, se va llegando a ese espacio de neutralidad, de benevolencia, pero siempre que responda a lo que realmente está uno sintiendo. Y por otra parte, yo quería hacer una observación de que a nosotros generalmente vemos que afuera nos ocurren cosas cuando adentro también las tenemos. Entonces, yo pienso que esto incluso de los arcontes no se aleja tanto de lo que nosotros hacemos muchas veces, porque hablamos siempre de todos estos seres de otras dimensiones que siempre nos están drenando la energía y muchas veces se nos olvida que los mayores depredadores de energía
somos nosotros mismos con las personas que viven con nosotros, ¿sí? Muchas veces tenemos unas actitudes con los demás que en vez de cuando tenemos un poco de conciencia nos damos cuenta que todas las respuestas que generamos afuera en el entorno las generé yo, pero mientras no tengamos esa conciencia, muchas veces drenamos la energía de la gente. Cuando somos autoritarios, cuando nos buscamos, digamos, nuestros triunfos pisando a los demás, desconociendo, digamos, esa parte débil que pueden tener los demás y sintiéndonos nosotros muy fuertes en ese momento, somos los mayores depredadores de energía. Cuando hacemos sentir chiquita a una persona, cuando no la tenemos en cuenta, cuando ignoras a alguien. Cuando ignoras a alguien, estás completamente subvalorándolo y chupándole toda la energía. Cuando maltratas a alguien también, ¿sí? Eso, digamos, hablando entre los seres humanos, sabemos que el mundo de las relaciones es nuestro mundo de oportunidades de crecimiento, de un crecimiento gigante en armonía en este medio en que nos desenvolvemos. Y ahí, trabajando todo esto, es que nosotros podemos llegar a obtener una neutralidad. Además, si nosotros miramos, que era algo que me surgió pensando en la reunión que teníamos esta noche, es que nosotros muchas veces también depredamos la energía de los animales. Yo vivo en el campo y siempre estoy observando cómo se tratan las vaquitas y siempre les tengo, no sé, mucha compasión, porque sé que muchas veces estos animales también tienen su espíritu bien encapsulado y que ellos ni siquiera pueden manifestarse como nosotros. Y vemos, por ejemplo, cómo hay maltrato, cómo manipulamos absolutamente la vida de los animalitos por nosotros estar contentos con algo, ¿no? Por abusamos, digamos, de la vida de estos seres y cómo ellos viven solo para nosotros. Conozco muy bien lo que viven los pollos en un criadero de pollos, por ejemplo, ese nivel de vida que tienen estos pollitos que no llegan ni a los 2 meses cuando ya los llevan a distribuir para llevarlos a matar y alistar para que después el ser humano los consuma, ¿no? Muchas veces nosotros no pensamos en el sufrimiento que estamos generando en todos estos seres y que ellos viven y que nosotros hacemos como lo mismo que hacen otros seres con nosotros, y es que nos alimentamos de la energía y del consumo de ellos, ¿no? Yo no soy vegetariana, no tengo ese sistema de creencias, pero hoy me cuestionaba, ¿no? Decía, realmente nosotros también depredamos, nosotros chupamos energía, nosotros, por ejemplo, maltratamos animales. Yo aquí salgo a caminar y hay muchos caballistas entrenando estos caballos de paso. Y entonces todo el mundo ahí dice, ay, qué belleza, mira ese caballo, mira el paso, mira, es hermoso, ¿no? Y entonces yo digo, pero nadie le ha mirado el sufrimiento del caballo. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Que está haciendo el paso y todo, pero cómo está siendo maltratado en este momento con todo lo que le colocan en sus encías, con las espuelas, para que realmente el caballo levante y haga el paso, para que uno lo vea y diga, qué belleza el caballo. Bueno, simplemente es un cuestionamiento que quería dejar libre, porque creo que siempre que nosotros generamos esto, pues también a nosotros nos pasa lo mismo, porque siempre hay una correlación entre lo que tenemos interiormente y lo que vemos en nuestro entorno. Entonces, ese puntico. Bueno, y entonces vamos a comenzar la meditación. Yo los invito a que se coloquen en una postura bien descansada, que queden supremamente cómodos, y vamos a cerrar los ojos, a colocar los pies sobre el piso, a cerrar los ojos
y a poner la atención en nuestra respiración. Hacemos conciencia de cómo tomamos el aire y cómo lo soltamos. Inhalamos y exhalamos si lo haces con tu frecuencia respiratoria. Es la forma como siempre respiras. Inhalas y exhalas, solo que mantienes la atención en tu respiración, en cómo se mueve el cuerpo cuando respiras, qué sientes cuando tomas el aire, qué sientes cuando lo botas, qué músculos se mueven o cómo se mueve el cuerpo cuando inhalas, cómo se mueve tu cuerpo cuando exhalas. Siente completamente hasta dónde penetra el aire, hasta dónde sientes que te llega el aire cuando inspiras y cómo sientes que sale el aire cuando expiras. Haz una conciencia plena de cómo es tu respiración, cómo inhalas, cómo exhalas. Sé consciente de cuando estás inhalando, de que realmente estás inhalando. Y sé consciente cuando estás exhalando, de que realmente estás exhalando. Inhalas, exhalas, manteniendo ese ritmo de respiración durante todo este ejercicio de meditación. Y ahora vamos a hacer silencio por 3 minutos continuos. Y en esos 3 minutos vamos a observar nuestros pensamientos, pero los vamos a observar como si te pusieras unos lentes para verlos, pero no los vas a juzgar, no los vas a rechazar, no los vas a retener. Simplemente observas cómo pasan un pensamiento detrás de otro pensamiento, detrás de otro pensamiento, y tú sigues inhalando y exhalando, sintiendo todo tu cuerpo y a la vez observando los pensamientos que llegan a tu mente sin ningún juicio. Escucha en silencio y observa tus pensamientos. Pero no te vas con los pensamientos, solo los dejas pasar. Y ahora vas a llevar la atención al centro de tu pecho. Siente tu corazón. Siente la vibración de tu corazón. Tu corazón vibra como vibra la tierra. Siente esa vibración. Ahora la tierra está vibrando muy fuertemente porque se está transformando para dar nacimiento a un nuevo mundo con una frecuencia más elevada. Y por esta razón nosotros que habitamos este planeta
Debemos seguir su movimiento y no luchar con ella para no agotarnos ni agotarla, para no intentar ir contra la corriente, porque nosotros tenemos que aceptar el cambio de frecuencia de nuestro planeta, el aumento de estas energías, las frecuentes tormentas solares que están llegando a la Tierra, están trayendo muchísima luz. Y esta luz también es para nosotros. Y esta luz está haciendo que nuestros cuerpos reciban cada día más información de conciencia y que se libere información que no nos sirve en otras direcciones. En estos tiempos estamos descargando miles y miles de años que hemos acumulado de memorias de generación en generación que nos afectan. Se nos está recodificando nuestro ADN y esto es progresivo. Esto es día a día, porque no se puede hacer un recambio de un momento a otro. Así que durante todos estos tiempos, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, pues están enfocados o deben estar enfocados hacia volver al origen. Y por esa razón, nosotros tenemos que vivir esta época lo mejor que podamos, con todos estos cambios, cuidándonos y queriéndonos mucho, descansando, también llorando para liberar las emociones que puedan surgir, o evacuando esas emociones de ira, de desasosiego, de miedo, y dejarlas salir hasta el final, recordando que son emociones, que la emoción simplemente es una energía. Podemos hacer tantas cosas para sacar ese mundo oscuro de nosotros y expresarlas, escribirlas, usar tantas técnicas de psicomagia. Pero lo que no podemos permitir es dejar esas energías negativas dentro de nosotros. Podemos cantar, dibujar, crear, movernos, realizar ejercicios, salir a la naturaleza, gritar, para liberar todas esas viejas energías. Y lo que necesitamos para mantenernos en armonía es liberar día a día aquellas cosas que nos empiezan a generar malestar para poderlas neutralizar. Estando con los ojos cerrados, vamos a visualizar a nuestro alrededor que estamos rodeados de naturaleza, como si estuviéramos en un jardín, anclados en la tierra, y como si nos conectáramos en ese momento a todas las vibraciones de la tierra, a todas las vibraciones de ese mundo vegetal. Nos visualizamos como si tuviéramos los pies descalzos y estuviéramos en contacto con la tierra. Y le pedimos en este momento a la tierra que absorba todas esas energías negativas que estamos dejando salir por la planta de los pies. Y en ese jardín también vamos a observar agua. Y observamos como una cascada
una cascada preciosa de agua completamente cristalina. Vamos a llegar hasta allí y vamos a sumergirnos en esa cascada. Nos bañamos completamente, permitiendo que esa agua caiga desde nuestra cabeza hasta nuestros pies, eliminando todas esas impurezas energéticas que pueden acompañar la superficie de nuestros cuerpos. Disfrutamos de ese baño y luego salimos de la cascada sintiéndonos más livianos. Y observamos cómo a pocos metros de esa cascada encontramos un fuego que está prendido con unos leños. Y vamos a sentarnos alrededor de ese fuego. Vamos a tomar unos leños y a colocarlos sobre el fuego. Vamos a colocar todos los leños que signifiquen molestia, malestar que tengamos con algún familiar, con algún amigo, con nosotros mismos, algo que nos esté molestando en el presente y que queramos soltarlo completamente. Y lo colocamos como si fuera un leño en el fuego y observamos cómo el fuego comienza a quemarlo y cómo poco a poco todos estos leños que colocamos entre todos se van volviendo cenizas y se va diluyendo la energía de todas estas molestias que colocamos ahí. Y observamos ese fuego. Y luego, estando allí sentados, sentimos el viento. Sentimos el viento que golpea nuestras cabezas, nuestra cara. Sentimos un viento fuerte. Y sentimos el sonido de este viento que habla con el universo. Y a él también le vamos a entregar cualquier molestia. Y también le vamos a entregar un sentimiento de amor, de alegría, de diversión por existir, por llevarse todo lo que no nos sirve. Y esta es una manera de elevar rápidamente nuestras vibraciones. Así dejamos que todo lo negativo o todo lo que te tira hacia abajo y va hacia la luz. Cuanto más sigamos este patrón, menos nos golpearán los síntomas de la recarga energética del planeta. Le damos gracias a tu corazón por hacerlo mejor cada día, porque como seres humanos siempre hacemos lo mejor que podemos. Y agradecemos al universo por estar en la vida y dejar que nuestra vida crezca. Y ahora un ejercicio de liberación. Y repetimos estas palabras mentalmente. Yo libero toda la resistencia restante. Libero todo el miedo aún atrapado en mi cuerpo. El miedo atrapado en mis células, en mi sangre, en los huesos. Lo libero ahora. Libero toda la falta de perdón, todo resentimiento, toda culpa y toda vergüenza. Libero todas las energías negativas, densas y mal calificadas. Libero todos los juicios, todas las críticas, todas las ideas preconcebidas y las falsas creencias. Libero todos los celos. Libero el odio. Libero toda la ira, todo el dolor y el sufrimiento. Libero toda la frustración. Libero toda la necesidad de controlar.
Libero también a los que quieren controlarme siempre. Yo soy, reclamando todo mi poder, mi energía y la soberanía de mi ser a lo largo de todos los espacios, dimensiones y tiempos. Libero toda manipulación. Libero el rencor. Libero todos los sentimientos y pensamientos que me dicen que no soy lo suficientemente bueno. Libero aquí y ahora todos los implantes, dispositivos, entidades, apegos, cuerdas, lazos, votos, pactos, contratos, acuerdos restantes y todo lo que me une a la vieja y a la falsa Matrix 3D, desde la falsedad, el engaño y la manipulación, y todo lo que ya no sirve para mi evolución y a mi mayor bien. Libero todos los sentimientos restantes de separación de mí mismo y de los demás, de mi ser superior, de la separación de mi espíritu supremo, de mi avatar y de la gran fuente. Libero toda la resistencia al cambio. Libero toda la represión restante, toda la arrogancia, todos los bloqueos, barreras y cadenas que me impiden avanzar en este momento. Libero todo lo que me impide amarme a mí mismo y a los demás. Todo lo que me impide amarme más profundamente y plenamente. Acepto a todos como son, dando la bienvenida al amor en mi vida. Libero todos los patrones de pensamiento obsoletos, todos los sistemas de creencias, plantillas, programas y patrones de comportamiento, recuerdos falsos, inserciones artificiales y holográficas, implantes materiales y realidades que me mantienen experimentando las viejas líneas de tiempo y experiencias antiguas. Sobrescribo y anulo todo el ADN menor, todos los códigos y las hebras menores dentro de cada una de mis células, átomos, partículas y ondas anatómicas y subatómicas, y todos los espacios intermedios, hasta las mitocondrias, a través de todo el espacio de dimensiones y tiempos, todas las realidades a través del multiverso. Libero a todos y a todo lo que no está alineado con mi bien supremo y mi plan y plantillas divinas más elevadas. Libero todos los sentimientos de desesperanza, desesperación, depresión, baja autoestima y pesadez. Libero toda abnegación, todos los delirios, todas las ilusiones, todas las falsas esperanzas y dudas. Libero todos los bloqueos alrededor de mi corazón y mi mente. Libero toda densidad, todas las distorsiones, todo el control mental, todo lo que intenta mantenerme a baja frecuencia y vibración y retenerme. Estoy limpiando en este momento toda interferencia. Estoy eliminando todo y todo lo que se interpone en mi camino para convertirme en la versión más elevada de mí mismo. Estoy liberando todas las formas de pensamiento inferiores que intentan desanimarme y retenerme.
Libero todo lo que no es amor, ni compasión, ni comprensión, ni perdón, ni unidad. Estoy liberando todos los sentimientos de duda, incredulidad y confusión. Libero todos los sentimientos y pensamientos que me hacen creer que no soy digno de tener una vida feliz, pacífica, plena, alegre, sana, equilibrada, abundante y llena de amor. Libero toda la programación que me dice que no puedo tenerlo todo. Libero todas las preocupaciones, toda la tensión, toda la ansiedad. Libero mi viejo yo, integrando mi yo inferior, unificando todo lo que he llegado a amar, a aceptar y a dar bienvenida a casa. Ahora puedo dejar todo lo que ya no está alineado a la luz, al amor y a la verdad, y todo lo que no es mi verdadero ser, para que pueda integrar todo lo que yo soy. Suelto y libero lo que no soy, para hacer espacio y reclamar completamente mi verdadero ser, mi ser divino, para emerger una vez más y se integra en mí, en perfecto orden divino, mi ser crístico, mi verdadero humano divino, mi verdadero ser, mi ser multidimensional, mi ser fuente de Dios, renaciendo como fénix de las cenizas. Me levanto como nunca antes, a medida que se abre un nuevo amanecer. He llegado a casa por fin. He llegado como el verdadero yo auténtico a casa en mi corazón de cristal. Amor de fuente pura, amor divino. No se requiere nada más. Reconozco en mí la fuente. Soy soberano. Soy libre. Así es y está hecho. Y en este silencio reconozco todo mi movimiento de energía dentro de mi cuerpo, haciendo conciencia de cómo se mueve esa energía, de cómo me estoy sintiendo en este instante, aquí y ahora. Puedo pasar como un escáner de la cabeza a los pies, haciendo conciencia de cualquier movimiento energético. De nuevo, lleva la atención a tu respiración. Haz conciencia de cómo inspiras, cómo expiras. Vamos haciendo movimientos leves con las manos,
con los pies. Muy suavemente vamos abriendo los ojos, trayendo esa sensación de armonía y de liberación para expandirla hacia tu entorno. Miras tu entorno, lo agradeces y vamos a frotar las palmas de las manos fuertemente, cada vez más fuerte, fuerte, más fuerte, que se sientan esos chakras de las manos súper calientes. Y cuando diga ya, colocamos la mano derecha en la frente y la izquierda sobre el ombligo, ya, y sentimos cómo se mueve la energía en todo el cuerpo. De nuevo, frotando las dos palmas de las manos. Fuerte, fuerte. Más fuerte, más fuerte. Lo más fuerte que puedas. Cuando diga ya, colocamos la mano contraria, la izquierda en la frente y la derecha sobre el ombligo. Y sentimos. Con los ojos abiertos. Sentimos cómo se mueve esa energía, cómo se armoniza todo nuestro cuerpo. Nos traemos a este momento, al aquí y a la hora. Y espero que hayamos hecho una muy buena liberación. ¿Están todos por ahí? Bueno, perfecto. Ahí los vemos a todos que si regresaron, si están acá. Excelente, Anahata. Como siempre, excelente. Ya estamos acá todos de regreso, aquí y ahora. Muy bien. Entonces, Anahata, muchas gracias. Gracias, Jairito. Gracias, a Anahata. todos. Estoy aquí contigo. Todos, gracias. Gracias, Jairo. Gracias. Mucho gusto a todos Excelente Gracias a como ustedes. todos. Muchas gracias y nos Muchas vemos en gracias. 15 días. Que tengan Gracias a muy Dios ustedes. los y una Gracias, excelente gracias a los fin de dos. semana. Bueno, Dios los bendiga. Abrazo. Gracias. chao, Súper. Anahata. Buen descanso, Buena gracias. Jata. Mañana. que Muchas descansen. gracias. Hasta mañana. Gracias, Descansen. Gracias. Jairo, gracias. Buenas noches.